Hola, ¿cómo están? Eh, de vuelta con otro video. Esta vez les quiero contar tres escenas de la vida de Jesucristo y al final, como siempre, dejar en evidencia un error cometido por los testigos de Jehová y por los mormones, que ahora se llaman los santos de los últimos días. Un error de interpretación que va a quedar en evidencia tras la historia que le voy a contar. Resulta que un día aparece ante Jesús un maestro de la ley. Entre otras cosas que le pregunta, el maestro de la ley le pregunta al Señor Jesucristo quién es su prójimo, o sea, para ir a ayudarlo, como el Señor decía, a tu prójimo como a ti mismo, trata a tu prójimo como a ti mismo, ayuda. Entonces el maestro de la ley pregunta quién es mi prójimo para ir a ayudarlo. A continuación el Señor le relata la conocida historia del buen samaritano que acude en ayuda a una persona. No los quiero apabullar con eso, ni con citas bíblicas, porque no es la idea. La cuestión es que en la enseñanza el Señor Jesucristo le está diciendo tu prójimo al maestro de la ley, y esto ya haciendo una interpretación, tu prójimo son en realidad los samaritanos. Y les explico por qué. Los samaritanos, el mundo judío por aquel entonces se dividía en estas clases de personas, porque se dividía en clases de personas. Los judíos, por supuesto, el pueblo de Dios, estaban relacionados con corderos, su rebaño, las ovejas del Señor. Después estaban como una segunda categoría de gente, los samaritanos. Los samaritanos habían sido parte de las tribus de Israel que se habían mestizado con otras familias de la tierra y habían perdido la pureza de la sangre. Y también se habían inventado otro sistema religioso, se habían apartado. Eso eran los samaritanos. Eh, entonces, después la otra división que viene, y va a ser importante en el futuro, es los gentiles. Los judíos a los gentiles los llamaban Goin, que creo que significa perros. O sea, nosotros los gentiles éramos perros. Del punto de vista de Israel, del punto de vista de Dios también. Nuestro Señor Jesucristo llamó perrito a una sirofenicia. Pero eso ya me saca del tema. Eh, Volviendo al tema. El asunto es que el prójimo era el samaritano, a quien el maestro de la ley tendría que ir con lo que el maestro de la ley sabía y entregárselo a su prójimo, que sería el samaritano. Eso es la enseñanza de la parábola del buen samaritano y la pregunta del maestro de la ley. Entonces ahora le voy a contar otra historia más. Jesús no solamente decía ve y predícale a los samaritanos, él mandaba y no hacía, él hacía. Tal es así que voy a la otra historia. El Señor Jesús se aparece en el pozo de Jacob. En eso venía una samaritana a cargar agua del pozo. Entonces el Señor le pide agua y ella se sorprendió de que le hablara un judío porque era raro. Por esa separación, esa grieta que había, ya que está de moda la palabra grieta entre ellos. Entonces empieza un debate teológico. Ella le dice que nosotros creemos que debemos orar en este monte. Usted dice que se ora en Jerusalén. Nosotros creemos que es en este pozo de Jacob, que le dio agua a su ganado y lo ayudó.
y ustedes dicen que es en Israel, que se debe adorar. Entonces el Señor Jesucristo le dice, la verdad viene de los judíos, es decir, el centro de adoración es Israel. Y bueno, y se desencadena todo lo demás que muchos ya conocen. El asunto que el Señor le dijo al maestro de la ley, tus prójimos son los samaritanos. Y el Señor Jesucristo fue a los samaritanos, cumplió. En definitiva es eso. Antes, la otra historia trata de las otras ovejas. El Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos, otras ovejas tengo que no son de este redil, a ellas voy porque necesito que todo Israel esté unido y tenga un solo pastor. Esas otras ovejas no pueden ser nunca gentiles, porque los gentiles, como ya dije en la división de personas que tenía Israel, son perros. Y ahora vuelvo, de vuelta a la samaritana. La samaritana le dijo a Jesucristo, nosotros esperamos al Mesías, que él no dirá, esperaban al Mesías. Tenían a Jacob por padre. Eso las convierte en ovejas. Son las otras ovejas que el Señor dijo, que tengo otra oveja que no son de este redil, a ellas voy, para que Israel sea uno. ¿Me explico? Ahí queda entendido, cierra más o menos quién era el prójimo del maestro de la ley, o sea, los samaritanos. Jesús va a los samaritanos, que son las otras ovejas que tiene que volver al redil. Hasta ahí se explica todo. Ahora bien, este es el error que cometen los testigos de Jehová y los mormones por otro lado. Ellos dicen que la cita, esas otras ovejas, se refieren a ellos. Y ahí está el error, porque está clarito, por todo lo que les expliqué, que las otras ovejas son los samaritanos. No pueden ser nunca ni los testigos de Jehová, ni los mormones, que ahora son los santos de los últimos días. Es un error y es evidente. Y así que con esto concluyo por hoy. Espero que hayan entendido. No los complico con citas bíblicas, con fascículo, con versículo, porque no es mi intención. Por ahí redundo mucho en las cosas porque quiero que queden claras. Un saludo para todos y bendiciones.